Ensayo sobre la lucidez es la obra del Premio Nobel de Literatura José Saramago, autor también de Ensayos sobre la ceguera, por cierto, un libro del cual hice una sinopsis y lo puedes ver también en mi TikTok anterior. La historia de Ensayos sobre la lucidez inicia en unas elecciones municipales de una ciudad en donde los electores inicialmente demoraron mucho en ir a sufragar porque, bueno, el clima no era el más favorable que digamos, y donde los miembros de la presidencia o los miembros de mesa, ¿no?, estaban un poco preocupados porque nadie se asomaba. Ya cuando el clima se regularizó, todo fluyó de la mejor manera. Cuando dan los resultados sucede algo curioso. Había pobladores, en su mayoría, que habían votado en blanco. El gobierno, preocupado, manda a nuevas elecciones un par de semanas más para que se vuelva a repetir este sufragio y así pues tener los votos contabilizados de la mejor manera. Pasado este tiempo, las personas llegan a votar nuevamente, pero oh sorpresa, al momento de tener los resultados como tal, fueron los siguientes. El 85% de la población había votado nuevamente en blanco. El gobierno, preocupado por esto, comunica que la sociedad iba a entrar en estado de sitio donde los policías efectivos de la policía podían, pues, algunos derechos constitucionales se iban a levantar por parte de los ciudadanos. Empiezan a interrogarlos. Cada poblador que tenía una actitud sospechosa, alguna palabra, expresión rara, empiezan a ser detenidos y empiezan a ser interrogados. El gobierno o la policía empieza a decirles por qué han votado en blanco y ellos les decían yo no voté en blanco, yo no voté en blanco, o simplemente les decían bueno, no me puedes hacer la pregunta porque eso solamente me corresponde saberlo a mí y si yo quiero lo digo o no. Es así como empiezan a reclutar a muchas personas, a muchos pobladores ciudadanos para interrogarlos, incluso les colocan detectores de mentira también, hacen un sinfín de pruebas para que alguno de ellos hable finalmente. Pero no obtienen respuesta, nadie quería decir nada, o si no todos decían simplemente que no habían votado en blanco. El gobierno toma una decisión. Básicamente dicen, bueno, si nadie quiere hablar y todos quieren quedarse así con un 85% de la población que vota en blanco y nadie quiere decir quién ha sido responsable o por qué han votado en blanco, bueno, dejémoslo básicamente a la deriva. Es así como el presidente de la República junto a su premier y a sus demás funcionarios, demás ministros, junto a la policía, salen de la ciudad y básicamente se limpian las manos de lo que pueda suceder. Porque tú sabes, en una sociedad, en un pueblo donde no hay un orden policial, pues probablemente todo quedaría en caos. Sin embargo, solamente se quedan en la ciudad funcionarios de la limpieza pública, los bomberos, pero las Fuerzas Armadas se retiran totalmente. Pero desde fuera, el gobierno empieza a analizar las actitudes, pues, de la población para ver si alguno de ellos finalmente puede ser responsable de esos votos en blanco, porque se buscaba a alguien que haya movido a toda una masa finalmente para tener ese resultado, pero no lo hay. Hasta que un día llega una carta al departamento de presidencia y de un par de ministros, en donde un poblador con su puño y letra había escrito una carta, había colocado su nombre, su dirección, y donde narraba que él sabía quién es la responsable de toda esta incógnita del voto en blanco y señala como culpable a una mujer que hacía 4 años, donde la población, toda la población se había quedado ciega tras una ceguera blanca. Ella había sido la única persona que no había quedado invidente. Entonces esta persona que escribe la carta señala como responsable de toda esta ceguera supuestamente de votaciones sociales a esta mujer, que la denominan la mujer del médico porque su esposo era oftalmólogo. Es aquí donde se enlaza a esta obra, Ensayo sobre la lucidez, con Ensayo sobre la ceguera, que es del mismo autor. Entonces el presidente delega al ministro del Interior, un personaje clave y extremista y egoísta durante toda esta narrativa, para que mande a sus efectivos policiales a averiguar el caso. Es así como el ministro del Interior designa
a 3 de sus agentes, a un comisario, a un inspector y a un agente, para que investiguen el caso. Pasan muchas cosas, ellos investigan y es el comisario quien se da con la sorpresa de que esta mujer, que era esposa del médico oftalmólogo, tenían otros amigos, que eran la mujer de las gafas oscuras, el viejo de la venda negra, un niño estrábico y 2 personajes más. Llegan a darse cuenta de que ellos eran un grupo de amigos que se habían hecho como tal, habían formado esta amistad producto de una ceguera de hace 4 años, pero que ellos no eran culpables absolutamente de nada. Por cierto, la carta de este hombre, donde culpabiliza a esta mujer, decía que ella era culpable de todo esto porque hace años también había asesinado a un hombre. El comisario, cuando empieza a averiguar este caso, empieza a indagar, se da cuenta que la mujer había efectivamente asesinado a una persona, pero por defensa propia, porque en esta época de pandemia, de ceguera blanca, este ciego en ese entonces había abusado de muchas mujeres y ella, en una autodefensa, lo termina asesinando. El asesinato era verdad, pero había sido por un tema de autodefensa. El comisario se da cuenta de estas cosas y de muchas más, así que le dice y le informa a su jefe inmediato, el ministro del Interior, y le dice: esta mujer es inocente, no tiene nada que ver con el voto en blanco, no ha movilizado a gente, no ha hecho absolutamente nada. Pero el ministro del Interior le dice básicamente: no me importa y quiero que la culpabilices. Tiene que haber un culpable de esta votación en blanco y de esta sociedad que se quiere levantar frente al gobierno. Culpabilízala. Y él le dice: no la voy a culpabilizar y no voy a ser parte de esta serie de corrupción. Así que él renuncia. El comisario renuncia, el ministro del Interior no le acepta la renuncia, así que él tiene que continuar. Siguen continuando en averiguar este caso, llega a ser un poco más cercano a este grupo de amigos, a la mujer del médico, al oftalmólogo y a este grupo de ex ciegos y ahora muy amigos. El gobierno hace un sinfín de cosas, incluso envía a explotar una granada, una bomba en un edificio, muchas personas fallecen. El gobierno empieza a formar caos para cuando se encuentre al culpable de todo, pues la sociedad se vaya contra ellos y el gobierno quede como el bueno de toda esta situación. Mientras el comisario continúa averiguando más de este caso, cada vez se da cuenta de que todas las pruebas no señalan a esta mujer. Ella era totalmente inocente de todos los cargos que se le quería imputar. Incluso su rostro sale en un diario, un periódico, donde la culpabilizan de ser la ocasionante de todo esto. El mismo comisario va a otro medio de comunicación, a otro diario, les cuenta su versión y les dice: ella es inocente, no es culpable de nada. Y el otro diario saca la versión también de él. Al darse cuenta de esto, el ministro del Interior lo que hace es destituirlo del cargo, lo expulsa de su cargo, ya no estaba, o mejor dicho, lo expulsa del caso, ya no estaba apto para que el comisario investigara sobre esto. Así que el comisario, una tarde, estando en un parque, pensando sobre toda esta situación, es asesinado por la espalda de un golpe en la cabeza. ¿Qué sucede con la mujer que el gobierno quería sindicar, que quería culpabilizar? El ministro del Interior es también destituido de su cargo, el presidente de la República lo despide, se hace cargo él, y es el presidente de la República quien envía a agente policial a la casa de esta mujer, donde vivía con su esposo, el oftalmólogo. Hace que la policía detenga, arreste a su esposo, lo llevan a la carceleta, la mujer se queda llorando en su departamento y cuando sale al balcón para tomar un poco de aire y pensar también en toda esta situación, ella también es asesinada de un golpe en la cabeza. De esta manera es como culmina este relato de José Saramago. Un relato, una obra, una historia llena de corrupción, en donde el poder efectivamente puede más, nada alejado de la realidad, y un relato que culmina en mucha indignación y mucha sorpresa por parte del oyente. Como dice la contraportada del libro, es el gobierno quien empieza a buscar culpables y si no los hallan, simplemente los inventa.